creyentes y el Espíritu Santo. Y en esta mañana le puse por nombre, consuela a los creyentes. El Espíritu Santo consuela a los creyentes. Vámonos al Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 17, y vamos a ver qué es lo que puso el Espíritu Santo en mi corazón para esta mañana. Juan 14, 17. Miren, hermanos, ahora vamos a hablar sobre el consuelo. Déjenme decirles que el consuelo es como el aceite que se echa en las heridas. ¿Quién de aquí ha visto una pelea de box? ¿Todos saben cómo es una pelea de box? Cuando les abren una ceja o hay una herida. No, pues que las ven hasta $75 pagan para verlas. Bueno, ¿se han fijado que los curan les ponen aceite, les ponen vaselina? Y cuando se la ponen, el boxeador siente una valentía renovada, está listo para el siguiente round. Así, hermanos, de esa forma actúa el consuelo. Vamos a ver qué nos dice la Escritura en Juan 14, 17. Dice: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. Eso es lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo, que el Espíritu de verdad morará en vosotros y estará en vosotros. ¿Quién de aquí alguna vez se ha sentido destrozado por las preocupaciones de esta vida? Me imagino que todos en su momento, ¿verdad? Nos hemos sentido que no podemos más. ¿Y qué les ha parecido? Que cuando están a punto de derrumbarse, una persona que los quiere se acerca a ustedes con palabras afectuosas, de cariño, de ánimo y de consuelo. ¿Qué sienten? Sienten como si les echaran aceitito en sus heridas, ¿cierto o no? Sienten una actitud renovada y sienten una valentía renovada para salir otra vez adelante al mundo. Pero déjenme decirles, hermanos, que el consuelo humano tiene sus límites. Y hay un pozo sin fondo de mucho desespero donde no puede llegar ese consuelo humano. Y en esos momentos solamente Dios, el Todopoderoso, a través del Espíritu Santo, es capaz de consolar a la persona. Es de lo que vamos a hablar el día de hoy, hermanos. Bueno, vámonos a el punto 1. Dice: antes de salir de este mundo, todos sabemos que Jesús le prometió a sus discípulos que estaban angustiados, intranquilos y deprimidos. ¿Por qué los discípulos estaban en esa condición? Los discípulos estaban en esa condición porque ellos conocían que Jesucristo era el Mesías prometido del Antiguo Testamento. Ellos sabían que Él era el Consolador, y ese Consolador era el que los cuidaba, les conseguía los alimentos, los sanaba y los libraba de los ataques del enemigo. Y Jesucristo, cuando ve el desconsuelo que tenían ellos, les dice en Juan 14, 18: no los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. ¿Cómo lo iba a hacer? Lo iba a hacer por medio del Espíritu Santo, hermanos. Pero déjenme decirles que los discípulos sabían perfectamente que el Consolador era Jesús, porque Él, estando presente en carne, era quien los cuidaba, quien los protegía, quien los sanaba, quien los liberaba. Pero hubo gente que no lo comprendió y no pudo ver a Jesús como ese Mesías. Los fariseos, hermanos, nunca pudieron distinguir a Jesús como el Mesías que iba a venir a consolar y a salvar el mundo.
Vámonos a Lucas 12:54. Y ahí vamos a ver un poco más claro qué es lo que pasó con estos fariseos. En Lucas 12:54, Jesucristo se dirige a la multitud y le dice: cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Cuando vemos en el poniente, hermanos, una nube oscura, todos por experiencia sabemos que esa nube está cargada de agua, ¿cierto? ¿Y qué es lo que dices? Ahí viene el agua. Dicen, se va a suspender el partido de las 5:30, porque ahí viene el agua. O sea, piensas, ahí viene el agua, va a llover. ¿A qué horas? No sabes, pero ahí viene. Entonces, ese conocimiento lo tenemos. Dice Jesús, en el versículo 55 dice, y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Si prendemos la estación del tiempo, las personas que trabajan ahí, es como saben las temperaturas que va a haber en el día. En ocasiones se equivocan por un poco, pero ellos se basan en cómo están soplando los vientos. Luego Jesucristo, en el versículo 56 dice, hipócritas, saben distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, y cómo no distinguen este tiempo. En ese tiempo, ¿quién estaba? Jesucristo. ¿Quién dijo esto? Jesucristo. Era el tiempo de la llegada del Mesías. Entonces los fariseos, si conocían las escrituras y los escribas, ellos sabían que Jesucristo iba a nacer en Belén de Judea. Y ellos sabían que Jesucristo iba a nacer de una virgen. Y ellos sabían muchísimas cosas acerca de cómo iba a ser el Mesías. Pero no lo quisieron ver. No lo quisieron distinguir. Y no lo quisieron reconocer como el Mesías en su primera venida. Porque sabemos que Jesucristo hace 2000 años vino por primera vez. Pero, ¿qué creen, hermanos? Jesucristo va a venir por segunda vez. Pero mientras viene, nos mandó un consolador. Y hoy en día es triste que hay personas que no saben distinguir entre el espíritu del mundo y el Espíritu Santo cuando les habla. Entonces, hermanos, por eso es importante que chequemos las Escrituras y abramos nuestro corazón para que podamos distinguir cuando el Espíritu Santo es quien nos habla, porque el Espíritu Santo vino a consolarnos, hermanos. Vamos al punto 2. Vámonos al Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 26. Y vamos a ver qué nos dice ahí la Escritura. Dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Miren, hermanos, como ya han visto en los últimos días, los tiempos son malos. Los tiempos son muy malos ahorita, hermanos. Y el único que nos puede consolar en estos tiempos es el Espíritu Santo, que es el consolador. Así como Jesucristo consoló a los discípulos, ahí también los tiempos eran malos. Jesucristo es el único que nos puede consolar. Solamente con el Espíritu Santo, hermanos, vamos a poder tener nuevos bríos para enfrentar estos tiempos y para salir en victoria. Acuérdense, hermanos, que si estamos sembrados en el Espíritu Santo, estás sembrado en oro, plata y piedras preciosas. Cuando el oro, la plata y las piedras preciosas pasan por el fuego, ¿les pasa algo? ¿No? Se purifican, ¿cierto? Salen más fortalecidos. Pero hay hermanos que están sembrados en el heno,
Sí conocen el heno, el que le echan el nacimiento, creo, y eso se usa mucho en la Ciudad de México, no sé si en otros lados también se use. Heno, madera y hojas secas. ¿Qué pasa cuando esos materiales los echamos al fuego? Se queman, no queda nada. Y hay hermanos que en la prueba salen quemados, así con los, no, sin pelo, así, salen quemados. Entonces, hermanos, tenemos que estar sembrados en Cristo Jesús para salir de cualquier prueba purificado. Entonces, hermanos, estamos hablando que los tiempos son malos. En Mateo 24:6, a Jesucristo le preguntaron, dinos una señal. Y Jesucristo empezó a hablar de varias señales que iba a haber en el mundo antes de su venida. Y vamos a hablar de unas poquitas, porque hoy no es el tema, pero vamos a hablar un poco de esto. Mateo 24:6, Jesús les dice a la multitud. Pero vamos a trazarnos un poquito más, vamos a trazarnos a Mateo 24:5. En Mateo 24:5, Jesús les dice que vendrán muchos Cristos. Y en los últimos años y en este siglo han venido en una cantidad estratosférica. De los más conocidos es José Luis Miranda, el puertorriqueño que dijo que él era Jesús y que se iba a transformar. ¿Y qué pasó? Pues que se murió de cáncer, ¿verdad? O sea, se transformó, pero en polvo, ¿va? No pasó nada. Otro conocido también muy famoso era Moon. Moon era el dueño de las televisiones Samsung, muy famosas, las computadoras. Ese sí tenía mucho billete. Y decía que él era Jesús. ¿Qué pasó? En el 2012 se murió también. Pero en su iglesia aún siguen pensando que él era el Adán y su esposa era la Eva reencarnada. Todavía siguen pensando. Entonces, hermanos, en este siglo han salido muchos que se hacen llamar Cristos. En Mateo 24:6 Jesús les dice, y huiréis de guerras y rumores de guerras. ¿Sí sabían que Estados Unidos está a punto de aventársele a Corea del Sur? Perdón, Corea del Norte. ¿Por qué? Porque Corea del Norte está haciendo muchos errores. Y si Corea del Norte ataca a Corea del Sur, que ya le trae muchas ganas desde siempre, Estados Unidos va a tener que defender a Corea del Sur, hermanos. Porque Corea del Sur es aliado. Y Corea del Sur es el país más cristiano de toda esa área. Es quien mejor están parados en Cristo. O sea que Estados Unidos lo va a tener que defender. Y eso va a estar muy duro, hermanos. Porque Corea del Norte tiene un líder que está bien loco, muy orgulloso, y esto se va a poner feo. Dice Jesús, oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, o sea, no les turbe eso, no se preocupen. Porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Miren, hermanos, ustedes me podrán aquí decir, no, pastor, usted está equivocado, guerra siempre ha habido. Yo sé, siempre ha habido, pero déjenme decirles que en el siglo pasado hubo dos, una en 1939 que fue la Primera Guerra Mundial y en 1945 fue la Segunda Guerra Mundial. Ambas guerras mataron a más de 50 millones de personas. Y junto con las otras guerras que han habido de esos años para acá, se ha muerto mucho más gente que en toda la historia de la humanidad en guerras. En muy poquitos años. ¿En cuánto tiempo? En una generación. Una generación aproximadamente es de 80 años. Entonces, hermanos, en los últimos 80 años se ha muerto más gente que en toda la historia de la humanidad. Y la historia de la humanidad es de 6,000 años. El mundo no tiene 6,000 años.
luego lo vamos a hablar un poquito. El mundo tiene millones de años, pero el hombre tiene 6,000 años. Entonces, hermanos, los acontecimientos se están acelerando así. Vamos al versículo 7, Mateo 24, 7. Dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Hace unos años, hermanos, en América hubo un terremoto horrible, que fue en Chile, arriba de 9 puntos. ¿Sabían que ese terremoto movió el eje de la Tierra 2.5%? 2.5% es muchísimo. Uno dice, hay un pedacito, ¿no? Pues con ese pedacito se desequilibra todo. El maremoto que hubo cerca de Japón fue fortísimo y también afectó el eje de la Tierra. Por eso se creó un gran tsunami en este siglo, hace pocos años, que casi acaba con Japón. Como está desequilibrado el eje, eso hace que cada día los ciclones, se me fue el ciclón que es más allá del ciclón, los huracanes y los terremotos sean más frecuentes y más fuertes. Y hoy en día por eso los huracanes están haciendo récords, que son 4 o 5. Eso era rarísimo que ocurriera y era rarísimo que alcanzaran a pegar tierra. Y últimamente, hermanos, uno tras otro, tras otro, tras otro. Ni las aseguranzas estaban esperando eso. Puerto Rico prácticamente lo desaparecieron, las otras islas. La Ciudad de México está pegando uno tras otro y falta otro, falta la réplica del 19 de septiembre. Lo que vimos ayer en la Ciudad de México fue la réplica que hubo del terremoto de Chiapas y de Oaxaca. Todavía falta la réplica cuando el epicentro fue en Puebla. Y eso no va a parar. Eso no va a parar. Solamente es el principio. En este siglo, hermanos, ha habido pestes como nunca. Como nunca. El SIDA, nada más ver, está matando a millones de personas. ¿Por qué? Porque se están haciendo varias cosas antinaturales que atentan contra el mundo. La más fuerte que atenta contra el mundo, hermanos, es cuando se atenta contra la familia. Porque Dios en el jardín del Edén puso un equilibrio cósmico. Ya hablamos un poco del equilibrio cósmico. ¿Quién pone el equilibrio cósmico? Dios. ¿Dónde está Dios? Arriba. ¿Dónde estás tú? Abajo. ¿Qué es lo que puso en el jardín del Edén? Un hombre y una mujer, para que procrearan una familia. Entonces, para que haya un equilibrio cósmico, la raíz, la base del mundo es una familia. Si Dios hubiera puesto 2 Adanes, desde un principio hubiera puesto un desequilibrio, pero puso un hombre y una mujer. Ustedes me podrán decir, siempre ha habido homosexualismo. Sí, pero nunca se había hecho ley, como en este siglo. Nunca se había hecho parte de la cultura, como en este siglo, y nunca se había regularizado, como en este siglo. Y eso, hermanos, atenta y destruye el núcleo familiar. Este país, hermanos, es un país que por muchos años fue bendecido por Dios tremendamente. ¿Saben cuándo empezó la bendición de este país? Empezó en 1948. Ustedes dicen, ¿en 1948? Sí. En 1948 es cuando los judíos, que fueron casi aniquilados por un loco llamado Hitler, por fin pudieron regresar a Jerusalén. Por fin pudieron regresar a su tierra, y eso que esa tierra estaba inhóspita porque ya ni llovía ni pasaba nada. Y la Biblia dice que saldrá una nación en un día.
déjenme decirles que en 1948, en un día, reapareció Israel y fue reconocida por el mundo. ¿Y quién creen que le ayudó a reaparecer y la protegió? Estados Unidos. Quien está con Israel está con Dios. Y desde 1948 hasta el presidente, ¿qué podremos decir? Pues Reagan, Israel fue plenamente protegida. Y desde 1948 hasta el presidente Ronald Reagan, este país se hizo una superpotencia. El mejor ejército, el mejor gobierno, la mejor policía, la mejor economía, los mejores trabajos, el mejor país. Todo el mundo quería vivir en Estados Unidos. No oían una persona que dijera, ay, yo quiero vivir en China. No, ¿quién va a querer vivir en China? Yo quiero vivir en Rusia. ¿Quién va a querer vivir en Rusia? Ay, yo quiero vivir en México. ¿Quién va a querer vivir en México? Todos querían venir a vivir a Estados Unidos. Pero déjenme decirles que desde ese presidente hasta hoy en día empezaron a apostatar y le voltearon la espalda a Israel. Y el país se está derrumbando a pedazos, hermanos. Estamos viviendo con puro dinero chino. Este país está vendido. Todavía hace 17 años, cuando yo llegué a este país, se compraba una despensa buenísima con $70 en Walmart. Buenísima. Hoy en día vete con $70 a Walmart a ver qué compras. La misma despensa hoy en día te cuesta $250. Ya no existe el sueño americano. Y la gente se sigue pasando porque todavía como que lo ve, pero ya no existe, se acabó. Porque apostataron y le voltearon la cara a Israel. Y hoy en día Estados Unidos es enemigo de Israel. Y para acabarla, el último de los presidentes está apoyando a Siria. ¿Y de dónde creen que va a venir el anticristo? De Siria. Y ya se preparó el camino. El presidente pasado le dio el último punterazo al equilibrio cósmico en este país. Y luego México le siguió, y lo que hace Estados Unidos, todos lo hacen. Se legalizó el matrimonio gay. Vienen las consecuencias, hermanos. Vienen las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? El mundo está enfermo. A raíz del pecado, el mundo está maldito. Cuando empiezas a destruir el equilibrio cósmico puesto por Dios, el mundo empieza a tirar alaridos porque está agonizando, hermano. Está agonizando. Ahorita se la contesto, hermano. Permítame tantito. Este país, hermanos, su Constitución fue hecha con la Biblia. ¿Pero qué creen? Ya hicieron muchos cambios a la Constitución, los últimos presidentes. Y hoy en día ya no tiene nada que ver con la Biblia. Se está yendo en picada. Vamos a seguirle con esto. ¿Sí sabían que en el océano, en los últimos años, en este último siglo, ha habido más derrames de petróleo que nunca? Se está muriendo porque el océano es el que alimenta a la tierra. Simplemente en Alaska, cuando es la migración del salmón, es lo que alimenta a toda la fauna de Alaska. El mar es la clave. Y en este último siglo ha habido tantos derrames, hermanos, como nunca ha habido. La comida, hermanos, la comida que estamos comiendo cada día está más contaminada, con pesticidas y con no sé cuántas porquerías estamos comiendo. El mundo está enfermo. Vamos al punto 3 y último, Juan 14:16. Juan 14:16 dice, Jesús dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre.
Jesús aquí le cumple la promesa a sus discípulos. Y los discípulos estaban llenos de consuelo y de paz y de valentía, porque por fin el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, que es el Consolador, estaba dentro de ellos. El Espíritu Santo, hermanos, llegó para quedarse. ¿Cuándo fue cuando llegó el Espíritu Santo? Hace 2000 años. ¿Cuándo fue? El día del Pentecostés. El día del Pentecostés, el Espíritu Santo entró en los discípulos y los discípulos fueron consolados, fueron renovados. Unos discípulos que andaban aterrorizados porque Jesucristo había muerto. Ya no estaba el Consolador con ellos. Pues ellos empezaron a seguir los pasos de Jesucristo. Por eso eran discípulos de Jesús. A varios de ellos los metieron a la cárcel, hubo persecución. Y ellos, ¿saben qué hacían en la cárcel, hermanos? Se reían, cantaban, gozosos. ¿Por qué? Porque el Consolador, el Espíritu de verdad, el Espíritu de Dios, vivía dentro de ellos. Mateo 24:8 dice, Jesús, y todo esto será el principio de dolores. Esto se refería, poniendo como ejemplo, a una mujer cuando está en un parto. Cuando está en un parto, pues aquí tenemos una hermana que acaba de estar en un parto. Todas las mujeres que son madres saben que empieza todo con contracciones, ¿cierto? Contracciones, y esas contracciones producen dolor. Empiezan las contracciones y dolor. Luego se van por un tiempo, empieza contracción, y cada vez hay más contracciones. Cada vez son más continuas las contracciones y cada vez son más fuertes y más intensas, hasta que se revienta la fuente y nace el bebé. ¿Cierto? Pues igual, las guerras y los catástrofes naturales van a ir en aumento. Van a ir en aumento hasta que llegue el fin. ¿Cuál va a ser el fin? Con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hermanos, vámonos a la conclusión, que es la más importante. ¿Quién está lleno del Espíritu Santo? Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, aprendemos a caminar con Él. Ya no caminamos solos. En la mañana, ¿qué dices? Buenos días, Espíritu Santo. Espíritu Santo, ayúdame a orarle al Padre. Espíritu Santo, ayúdame a caminar como Jesús. Espíritu Santo, ayúdame en mi trabajo. Espíritu Santo, bendice a mi familia. Espíritu Santo, llévame de la mano. Espíritu Santo, comanda mi vida. ¿Cierto? Ok, aprendemos a caminar con Él. Entonces, nuestra alma, ¿cuál es la alma? Son tus pensamientos. Es tu esencia. Es lo que tú eres. Entonces, tu alma se empieza a regocijar y tu alma se pone al 100%. ¿Por qué se pone al 100%? Porque empieza un equilibrio cósmico en tu vida. Y cuando el equilibrio cósmico en tu vida está al 100, tu equilibrio espiritual está trabajando. Y cuando el equilibrio espiritual del hombre está trabajando, no hay terremoto, no hay tsunami, no hay droga, no hay problema matrimonial, no hay nada de este mundo que te detenga. Porque tu equilibrio espiritual. Y acuérdense, hermanos, que la salvación es personal. Y la evangelización de hermanos es personal. La evangelización no es que vamos toda la iglesia. Imagínense, si así fuera, con uno que no quiere ir, se quebró el cuerpo de Cristo. No, es personal. ¿Y cómo se evangeliza? Si alguien me dice, enséñame a evangelizar, digo, ¿sabe qué le voy a contestar? Pues fíjese que no invente. Todo lo que aprenden todos los domingos, tienen que aplicarlo a su vida. Entonces, si vienen todos los domingos a la iglesia, ya saben cómo vivir. ¿Y saben cómo se evangeliza? Enseñándole a la gente cómo vives. Así se evangeliza. Haciendo amistad con la gente. Y que la gente vea que tú marcas la diferencia. Así se evangeliza, hermanos. Olvídate de ir con tu Biblia y darle bibliazos y
reprendo a Satanás y todo eso. Olvídate de eso, hermanos. Nada más enséñale cómo vives. Y se van a dar cuenta que sí reprendes a Satanás. El testimonio dice más que 1000 palabras. Así se evangeliza, hermanos, con testimonio. Por ejemplo, aquí un buen testimonio, y a mí se me hace un gran ejemplo, es el que nos da el hermano que está allá atrás. ¿Cómo se llama? ¿El que me estás viendo? No, el de al lado. Sí, Franklin. ¿Sí sabían que él vive en Cookeville? Cookeville, Tennessee, a hora y media de aquí. ¿Y aquí anda? ¿Quiénes, hermanos? Ese es un buen testimonio, porque hay muchos que viven a 5 cuadras y a que los veas un domingo, ese es un buen testimonio, hermanos. El testimonio habla por sí solo. ¿Quieres evangelizar? Enséñales cómo vives. Hazte amistad y ponte en Cristo Jesús y ponte en el Espíritu Santo. Para que digas, ay, que no me comporte como este del mundo. Vamos a hablar un poquito de fútbol, ya para acabar. ¿Quién de aquí le va a la América en México? Ya salió un amén. Ok. ¿Quién de aquí le va a las Chivas? Otro amén. Ya salieron 2. Ok. Ahora sí ya se puede hacer el ejemplo. Él es de la América y él es de las Chivas. Ustedes podrían ver al hermano César, que se quitara el saco y tuviera una camisa del 50% para arriba amarilla y que dijera Club América, y del 50% para abajo rayada, blanco y rojo, y que dijera Club Chivas. ¿Ustedes podrían ver eso? Y en medio un corazón que los uniera y dijera, yo los amo a los dos. ¿Ustedes podrían ver eso? Eso jamás lo van a ver, jamás. Es inaceptable para la América que él sea Chiva. Como para el hermano que está más para allá, para el hermano Jerónimo, es inaceptable que él le vaya a la América porque él es Chiva. ¿Ok? Igual. ¿Qué pasa si tú vives en el mundo y traes tu camiseta que dice discípulo de Jesús y abajo dice mundano? Caray, como que no charcha. O eres o no eres. Eso es inaceptable, ¿cierto? Lo mismo, hermanos. Tienes que enseñarle la camiseta que dice discípulo de Jesús. Ok, el que le va a la América, ¿qué produce contra los que él empieza a enseñar? Más americanistas. El que le va a las Chivas, ¿qué produce? Más chivistas. Ok, el discípulo, ¿qué produce? Discípulos, más discípulos. El mundano, ¿qué produce? Más mundanos, más mundialistas. ¿Cierto? Entonces, hermanos, tenemos que tener la camiseta bien puesta porque este siglo, hermanos, cuando Jesucristo dice que no va a pasar de esta generación, que ellos lo van a ver, se está refiriendo cuando todo esto empiece a acontecer. ¿Ok? ¿Quién nació en este siglo? No, aquí están viejitos, no hay donde nació en este siglo. La bebé nació en este siglo. Ella lo va a ver. Todos los demás, ¿quién más nació en este siglo? ¿Tú naciste en este siglo? ¿En qué año fue en el que naciste? No, un añito le faltó. No creo que lo veas. Va a estar bien viejita. Un día antes le hace ¿qué? No lo veo. Okay. Pero hermanos, en este siglo viene Jesús. Los que nacieron en este siglo lo van a ver. Dicen, ay, pastor, ¿cómo se avienta a decir eso? Eso es lo que les digo, hermanos. Nosotros no lo vamos a ver. Pero nosotros vamos a ver a Jesús antes que los que nacieron en este siglo. ¿Por qué? Porque dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Vamos a salir
disparados. Hermoso, ¿no? Hermoso, hermanos. Nosotros vamos a ver a Jesús en el aire, pero hay personas, los que nacieron en este siglo, porque yo soy de los que cree que este siglo es el último, por todos los acontecimientos, porque al buen entendedor, exacto, entonces estás viendo los hechos. Que no seamos como los fariseos que veían que todas las profecías se cumplían con Jesús y no lo querían ver. ¿Por qué? Porque les faltaba colirio en los ojos. Nosotros sí vemos que esas señales ya están. Y esto es solamente el principio de dolores. Pero nosotros no vamos a ver la segunda venida de Jesús, porque no somos de este siglo. No somos de esta generación. Pero vamos a prepararnos, hermanos, para encontrarlo en el aire. ¿Quién está feliz por eso? ¿Quién ya quiere que Jesús venga? ¿Quién está fortalecido en el Espíritu Santo? ¿Quién va a salir afuera y decir como el apóstol Pablo en 2 de Corintios 1:3, bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Y esa consolación la da el Espíritu Santo. ¿Cómo vas a consolar a toda la gente ahorita que está sufriendo? Porque ahorita la gente está espantadísima, hermanos. La gente está a punto ahorita de que estalle en pánico mundial. Tú los puedes consolar si tienes al Espíritu Santo dentro de ti. Si no, pues vas a salir corriendo igual que ellos. ¿Ok? En Cristo Jesús, nuestro Señor, porque Él es el único que nos puede dar las nuevas fuerzas para vencer estas circunstancias. Pongámonos de pie, hermanos, y oremos. Oremos. Padre nuestro, tú que estás en el cielo, Señor, tú que eres bueno y santo, te damos gracias por esta enseñanza de esta mañana, Señor. Y te damos gracias porque Jesús oró a ti y nos enviaste el Consolador, el Espíritu de verdad, que es el que nos muestra cómo caminar, es el que nos ayuda a que nuestra alma esté llena, que nuestro espíritu esté trabajando a toda su capacidad, en que haya un equilibrio cósmico en nuestra vida y que haya un equilibrio espiritual, que es el que nos va a permitir comunicarnos contigo, Padre Santísimo, porque solamente tú eres bendito, Señor, y solamente tú eres el maravilloso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que eres Padre de toda misericordia y eres un Dios de toda consolación, Señor. Tú eres el único Padre Santísimo que a través del Espíritu Santo nos puede consolar en nuestras tribulaciones, para que nosotros también podamos consolar a otros. En cualquier tribulación, no importa qué grande sea, no importa qué grande sea la catástrofe que esté, nosotros somos consolados por Dios y a través de nosotros el Espíritu Santo podrá consolar a otros, porque Él es el único que nos puede dar nuevas fuerzas para vencer cualquier circunstancia, cualquiera que sea. Así, Señor, nosotros nos convertimos en creyentes capaces de ofrecerle consuelo a los afligidos en este mundo, gracias a tu Santo Espíritu, el maravilloso Consolador. Te damos gracias por Él, en el precioso nombre de Jesús. Amén.